¿Alguna vez han sentido cómo la confianza, esa base invisible de nuestras vidas, se desmorona en un instante? ¿Cómo la persona en la que más creían, a la que llamaban hermano, puede convertirse en su peor pesadilla? Yo lo viví. Construí un imperio desde cero con mi socio, David. Compartimos sueños, sacrificios, cada centavo, cada noche en vela. Éramos imparables. Hasta que un día, él se llevó todo. Absolutamente todo. Me dejó en la ruina, con deudas, con el alma destrozada y la humillación pública como mi única compañía. Pensó que había ganado, que yo era un perdedor más en su camino hacia la cima. Pero lo que David no sabía, lo que nadie sabía, era que en medio de esa destrucción total, encontré una pequeña pieza, un detalle insignificante que él, en su arrogancia, había pasado por alto. Unas bajo la manga. Esta no es una historia de ira ciega, de gritos o de violencia. Es una historia de paciencia, de estrategia y de una venganza tan fría que te helará la sangre. Si alguna vez te han traicionado, si has sentido la injusticia en carne propia, o simplemente amas una historia donde el villano recibe su merecido, quédate. Porque hoy, en Día de la Venganza, les contaré cómo el día de David llegó, y cómo la justicia, finalmente, encontró su camino. No querrán perderse ni un segundo de este banquete. Éramos más que socios, éramos hermanos. Desde los días de la universidad, cuando compartíamos sueños y pizzas frías en apartamentos diminutos, hasta el momento en que firmamos los papeles para fundar Horizonte Digital, nuestra empresa de desarrollo de software. David era el cerebro creativo, el visionario que veía el futuro en líneas de código. Su mente era un torbellino de ideas innovadoras, siempre un paso por delante de la competencia, capaz de transformar conceptos abstractos en soluciones tangibles. Yo era el estratega, el que convertía esas visiones en planes de negocios sólidos y rentables. Mi fortaleza residía en la organización, la ejecución y la capacidad de ver los detalles que otros pasaban por alto. Juntos, éramos imparables. Una sinergia perfecta. Construimos nuestra empresa desde cero, un sueño forjado con sudor, noches en vela y una confianza inquebrantable. Confiaba en él ciegamente, le entregué mi vida, mi futuro. Cada centavo que tenía y cada hora de mi día. Compartíamos risas, frustraciones, y la certeza de que, pasara lo que pasara, siempre nos tendríamos el uno al otro. Mi nombre es Javier. Mientras David era el rostro carismático de Horizonte Digital, el que deslumbraba en las presentaciones y cerraba los grandes tratos con su elocuencia, yo era la columna vertebral silenciosa de la empresa. Mi mente no se perdía en las nubes de la innovación, sino que se anclaba firmemente en la tierra de los números, los contratos y la eficiencia operativa. Era el encargado de que cada engranaje funcionara a la perfección, de gestionar las finanzas con una precisión casi obsesiva, de asegurar que cada proyecto se entregara a tiempo y dentro del presupuesto. Mi naturaleza era más reservada, analítica y quizás demasiado confiada. Creía en los datos, en los hechos y sobre todo en las personas. Especialmente en David. Nuestra sociedad no era solo un negocio, era una extensión de nuestra amistad, construida sobre años de lealtad y respeto mutuo. Nunca imaginé que esa misma confianza sería mi mayor debilidad, el punto ciego que me llevaría al abismo. Nuestra oficina, un modesto espacio en el corazón de la ciudad, era nuestro segundo hogar. Las paredes estaban cubiertas de pizarras llenas de algoritmos complejos y diagramas de flujo que solo nosotros entendíamos, testimonio de innumerables horas de trabajo. El aroma a café recién hecho y a pizza recalentada era constante, una banda sonora de nuestra ambición y camaradería. Los fines de semana, mientras otros salían de fiesta, nosotros nos quedábamos, inmersos en el código, en las hojas de cálculo, convencidos de que estábamos construyendo algo grande, algo que cambiaría el mundo. Y lo estábamos haciendo. Horizonte Digital crecía a pasos agigantados.
Habíamos conseguido contratos importantes con empresas de renombre, atraído talento joven y prometedor de las mejores universidades, y nuestros ingresos se duplicaban cada trimestre. La vida era buena, el futuro brillante. Hablábamos de expandirnos internacionalmente, de cotizar en bolsa, de dejar un legado que trascendiera nuestras vidas. Éramos el equilibrio perfecto, dos mitades de un todo exitoso, destinados, según creía, a la grandeza, pero la confianza, como un cristal, puede romperse en 1000 pedazos sin previo aviso, y los fragmentos pueden cortar más profundo que cualquier cuchillo. La mañana del 15 de marzo, una fecha que se grabó a fuego en mi memoria, llegué a la oficina con la energía habitual. El café humeaba, las pantallas parpadeaban, pero algo se sentía diferente. Un silencio inusual. No el bullicio habitual de los desarrolladores, ni el tecleo constante de los teclados. La puerta de la oficina de David estaba abierta, su silla vacía. Pensé que quizás había llegado temprano para una reunión o que estaba en la cocina. Pero luego, vi la pantalla de su ordenador. Estaba en blanco. Y la mía también. No solo eso, los iconos de las aplicaciones clave de la empresa habían desaparecido, reemplazados por un fondo de pantalla genérico. Un escalofrío me recorrió la espalda, un presentimiento gélido que se instaló en mi pecho y se extendió por mis venas. Fui a la sala de servidores, el corazón de nuestra operación, un lugar que yo mismo había diseñado y configurado con meticulosidad, cada cable, cada conexión. Las luces parpadeaban de forma errática, no con el ritmo constante y tranquilizador al que estaba acostumbrado. Intenté acceder a las cuentas bancarias de la empresa desde mi terminal. Acceso denegado. Una y otra vez, el mensaje implacable. Mi corazón empezó a latir con fuerza, un tamborileo sordo en mis oídos, cada latido resonando con la palabra problema, desastre, traición. Corrí a mi escritorio, intenté llamar a David. Su teléfono estaba apagado. Le envié mensajes, correos electrónicos. Nada. El pánico comenzó a apoderarse de mí, un frío que no venía del exterior, sino de la certeza de que algo catastrófico, algo irreparable, había ocurrido. Fue entonces cuando vi la nota. Estaba pegada a mi monitor, con su letra pulcra y familiar, la misma letra con la que habíamos firmado tantos contratos y planes, con la que habíamos garabateado ideas en servilletas. Lo siento, esto es lo mejor para mí. Solo esas palabras. Sin explicación, sin despedida, sin una pizca de remordimiento o arrepentimiento. Mi socio, el hombre al que llamaba familia, el hermano que había elegido, había desaparecido. Y no solo él. Se había llevado todo. Las cuentas bancarias de la empresa estaban vacías, hasta el último centavo, hasta el último euro. Los servidores, borrados, dejando solo un rastro de datos corruptos, irrecuperables. Los datos de los clientes, desaparecidos, borrados de la faz de la tierra digital. Nuestro software, el fruto de años de trabajo, el alma de Horizonte Digital, se había esfumado, como si nunca hubiera existido. Me dejó con una montaña de deudas, contratos incumplidos y una reputación hecha pedazos. El mundo se me vino encima, no como un golpe repentino y devastador, sino como un lento y asfixiante colapso, un edificio que se derrumba sobre sí mismo, aplastando todo a su paso. La oficina, antes llena de vida y sueños, ahora era un mausoleo de mis aspiraciones, un eco vacío de lo que habíamos sido. El silencio era ensordecedor, solo roto por el zumbido moribundo de los servidores vacíos y el eco de mi propia desesperación. Los días que siguieron fueron un infierno de desesperación, un torbellino de caos y acusaciones. El teléfono no dejaba de sonar, clientes furiosos que exigían explicaciones y compensaciones por los proyectos abandonados, proveedores que amenazaban con demandas por pagos pendientes que nunca llegarían, el banco que iniciaba acciones legales por los préstamos impagados que ahora recaían únicamente sobre mis hombros.
Cada llamada era un puñal que se clavaba más profundo en mi ya herido espíritu, cada mensaje una confirmación de mi ruina total e inminente. La gente me miraba con una mezcla de lástima y desprecio, susurrando a mis espaldas. Pobre hombre, ¿cómo pudo ser tan ingenuo? Siempre supe que David era un poco ambicioso, pero tanto, hasta el punto de destruir a su propio socio. Las susurradas condenas en la calle, en las cafeterías, en las noticias de la noche, eran peores que los gritos, porque se sentían como una verdad universalmente aceptada. Me sentía como un fantasma en mi propia vida, un espectro de lo que alguna vez fui, mi existencia reducida a una sombra. Mi nombre, antes sinónimo de éxito y confianza en el sector tecnológico, ahora era un chiste, una advertencia, un ejemplo de la fragilidad de la confianza y la estupidez de la lealtad. Cada mañana, me levantaba con un nudo en el estómago, el peso de la traición aplastándome, impidiéndome respirar. No podía comer, la comida me sabía a ceniza, cada bocado era un esfuerzo. No podía dormir, las pocas horas de sueño que conseguía estaban plagadas de pesadillas vívidas, de David riéndose de mí con su sonrisa arrogante, de los números rojos bailando ante mis ojos como demonios, de la oficina vacía y silenciosa que me perseguía. Mi apartamento, antes un refugio de paz y comodidad, se había convertido en una prisión de mis propios pensamientos, un lugar donde la desesperación se multiplicaba con cada hora que pasaba. Las ventanas, que antes dejaban entrar la luz de la esperanza, ahora parecían barrotes que me encerraban en mi miseria, en mi impotencia. La ira se mezclaba con la incredulidad, la tristeza con una sed ardiente de respuestas, de justicia. ¿Por qué? ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo destruir no solo mi negocio, mi sustento, mi futuro, sino también mi fe en la humanidad, en la amistad, en la lealtad, en todo lo que creía? La sensación de haber sido utilizado, de haber sido un peón desechable en su juego de ajedrez, era insoportable, una herida que no dejaba de sangrar, una cicatriz que sabía que me acompañaría para siempre. La presión era insoportable. Los abogados que consulté, uno tras otro, me aconsejaban declararme en bancarrota, empezar de nuevo, olvidar a David y todo lo relacionado con Horizonte Digital. Es un caso perdido, me decían con una resignación profesional. No hay rastro de él, y sin los servidores, no hay pruebas sólidas para una demanda penal. Lo mejor es cortar por lo sano, minimizar las pérdidas y reconstruir tu vida personal. Pero ¿cómo olvidar una herida tan profunda? ¿Cómo ignorar la injusticia que me había consumido hasta los huesos, que había calado en lo más hondo de mi ser? No era solo el dinero, era la traición, la humillación pública, la injusticia flagrante que clamaba al cielo. Necesitaba justicia. No solo para mí, sino para el sueño que David había pisoteado, para la confianza que había profanado, para todos los empleados que había dejado en la calle sin previo aviso, sin un centavo. Mi orgullo, mi dignidad, mi sentido de la rectitud, todo estaba en juego. No podía permitir que se saliera con la suya, que su crimen quedara impune. En medio de ese caos, cuando la oscuridad parecía haberme engullido por completo, una pequeña voz en mi interior, apenas un susurro al principio, me impulsó a actuar. No podía quedarme de brazos cruzados, ahogándome en la autocompasión y la desesperación. Si David pensaba que me había destruido, se equivocaba. Me negaba a ser una víctima pasiva de su avaricia y su crueldad. Empecé a revisar cada documento, cada correo electrónico, cada contrato que habíamos firmado, desde el más grande y complejo hasta el más insignificante y olvidado. Era una tarea titánica, un laberinto de papel y desesperación, una aguja en un pajar que parecía no tener fin. Pasaba horas, días, semanas, encerrado en mi apartamento, rodeado de pilas de papeles que se alzaban como montañas a mi alrededor, con el olor a café rancio y la desesperación como compañeros constantes. Mis ojos ardían por la falta de sueño, mi cabeza palpitaba con un dolor sordo y persistente, pero no me detuve. Era una obsesión,
una búsqueda incansable de la verdad, de una debilidad, una grieta en su plan aparentemente perfecto. Buscaba una señal, una pista, algo que él, en su prisa y su exceso de confianza, hubiera pasado por alto en su huida, un cabo suelto que pudiera desentrañar toda su red de mentiras. La mayoría de los documentos eran inútiles, copias de lo que ya sabía. Contratos de clientes que ahora me demandaban, facturas de proveedores que nunca podría pagar, informes financieros que solo mostraban números rojos y la magnitud de la catástrofe. Pero un día, mientras revisaba una caja vieja de archivos de los primeros años de la empresa, de cuando éramos solo dos idealistas con una idea brillante y un presupuesto limitado, encontré un anexo. Era un documento de apenas 2 páginas, con letra pequeña y densa, casi ilegible por el tiempo y el polvo, firmado por ambos. Detallaba los términos de la propiedad intelectual de cualquier desarrollo futuro basado en nuestra tecnología original. Era una cláusula estándar, algo que habíamos añadido casi por inercia, por recomendación de un abogado junior que apenas empezaba, sin darle mucha importancia en aquel momento. Una formalidad legal que, en el torbellino de la creación de una startup y la emoción del crecimiento, habíamos pasado por alto, considerándola una mera formalidad. David, en su arrogancia y su prisa por ejecutar su plan, la había ignorado por completo. Para él, era un detalle insignificante, una formalidad legal sin valor, una pieza de papel que no merecía su atención en su gran esquema. Para mí, era mi as bajo la manga. Era la chispa que encendió una nueva llama en mi interior, una llama fría y calculada, no de ira ciega que consume, sino de determinación inquebrantable que construye. No era una venganza impulsiva, sino una estrategia meticulosa, un plan que se cocinaría a fuego lento, con la precisión de un relojero. No hice ruido. No busqué venganza inmediata. En silencio, con una calma que asustaba incluso a mis abogados cuando finalmente les mostré el documento, comencé a mover mis piezas. Sabía que la justicia no sería rápida, ni fácil. Sería un juego de paciencia, de estrategia, de esperar el momento perfecto para golpear. Mi abogado, un hombre mayor y experimentado llamado Ricardo, me miró con una mezcla de asombro y admiración. Sus ojos, que habían visto innumerables casos y dramas humanos, brillaron con una chispa de interés genuino. Esto lo cambia todo, murmuró, ajustándose las gafas sobre la nariz. Pero será un camino largo y difícil. David es astuto y tiene recursos. Necesitaremos más que este documento para ganar. Necesitamos pruebas irrefutables de su fraude, un rastro de migas de pan digital que lo incrimine sin lugar a dudas. Asentí. Estaba preparado para la batalla, para la guerra, para lo que fuera necesario. Los siguientes 2 años fueron los más difíciles de mi vida, pero también los más transformadores. Con el anexo en mi poder, tenía una base legal, una pequeña esperanza que se aferraba a la vida, pero necesitaba capital, recursos y, lo más importante, la confianza de la gente. Muchos me dieron la espalda, los que antes me felicitaban ahora cruzaban la calle para evitarme, susurrando a mis espaldas, sus miradas llenas de juicio. Mis ahorros se agotaron rápidamente. Tuve que vender mi coche, mi viejo pero confiable sedán, mis objetos de valor más preciados, incluso algunos muebles de mi apartamento, dejando solo lo esencial. Vivía con lo mínimo, comiendo fideos instantáneos y durmiendo pocas horas en un colchón en el suelo, el frío del suelo calando mis huesos. La soledad era mi compañera constante, un eco amargo de la traición de David, un recordatorio de lo que había perdido. Pero algunos, los que realmente creían en mí y en la visión original de Horizonte Digital, se quedaron. Eran un puñado de ex empleados leales, que habían sido despedidos injustamente por David o que simplemente no podían soportar su avaricia y su falta de ética. Algunos clientes que habían visto la calidad de nuestro trabajo y que valoraban la integridad por encima de todo. Y mis viejos mentores universitarios, como el Dr. Morales, que me ofrecieron apoyo,
consejos y, lo más valioso, su fe inquebrantable en mi capacidad. No te rindas, Javier, me dijo el doctor Morales, su voz grave y reconfortante. Tienes el talento y la razón de tu lado. La verdad siempre encuentra su camino, aunque sea lento y doloroso. Y tú, mi muchacho, tienes la tenacidad para ver esto hasta el final. Esas palabras me dieron la fuerza para seguir adelante, para levantarme cada vez que caía, para no perder la esperanza. Reconstruí redes, una por una, con la paciencia de un artesano que teje un tapiz complejo. Empecé desde cero, trabajando desde mi pequeño apartamento, que ahora también servía como oficina, sala de reuniones y centro de operaciones improvisado. Mi equipo reducido pero apasionado se reunía en mi sala de estar, compartiendo pizzas baratas y la misma visión que David había traicionado, una visión de construir algo mejor, más ético. Fundé una nueva empresa, Finextech, un nombre que simbolizaba mi resurgimiento de las cenizas, mi renacimiento, mi capacidad de transformar la adversidad en oportunidad. Era más pequeña, más ágil, pero con una base sólida de ética, transparencia y una obsesión por la innovación que David nunca entendería, porque él solo veía el dinero. Cada línea de código que escribíamos, cada cliente que ganábamos, era un paso más hacia mi objetivo, no solo de recuperar lo perdido, sino de construir algo mucho más grande y significativo. No buscábamos el éxito rápido, sino la excelencia sostenible, la reputación inquebrantable que se ganaba con trabajo duro y honestidad. Las noches eran largas, interminables. A menudo me quedaba despierto hasta el amanecer, programando, planificando, revisando cada detalle de nuestro nuevo software, cada estrategia legal. Los fines de semana no existían, eran solo días más para trabajar, para avanzar. La fatiga era constante, un peso en mis hombros que nunca desaparecía, pero la visión de la justicia y la promesa de un futuro mejor me mantenían en pie, me daban la energía para seguir. Hubo momentos de duda, por supuesto. Momentos en los que me preguntaba si todo este esfuerzo valía la pena, si alguna vez vería la luz al final del túnel, si David era demasiado poderoso. Pero luego, recordaba la nota de David, su traición, su risa burlona, y la llama fría de la determinación se encendía de nuevo, más brillante que nunca, alimentada por la injusticia. Mientras tanto, David vivía su vida de lujo con mi dinero robado, sin una pizca de preocupación o remordimiento. Las noticias llegaban a través de conocidos y de las redes sociales, donde no se molestaba en ocultar su ostentación. Fotos de un nuevo yate anclado en el Mediterráneo, fiestas extravagantes en su mansión en la costa con celebridades y políticos, viajes por el mundo en yachts privados, siempre con una sonrisa radiante y una copa de champán en la mano, como si fuera el rey del mundo. Parecía que la vida le sonreía, que su crimen había sido el trampolín hacia una existencia de ensueño, sin consecuencias. Incluso me llegó el rumor de que se burlaba de mí en reuniones sociales, llamándome el ingenuo y el perdedor que no supo aprovechar la oportunidad. Se jactaba de sus movimientos audaces y de cómo había superado a su antiguo socio, sin saber que cada palabra era un combustible para mi fuego interior, una confirmación de su arrogancia y mi justificación. Su arrogancia era su mayor debilidad, y yo lo sabía. Cada vez que escuchaba una de esas historias, mi determinación se fortalecía, mi plan se volvía más nítido, más letal. Yo construía mi imperio de nuevo, ladrillo a ladrillo, con la paciencia de un cazador que acecha a su presa, mientras él se hundía más y más en su propia burbuja de autoengaño y complacencia, ajeno a la tormenta que se avecinaba. David había invertido gran parte del capital robado en una nueva empresa de software, Titan Solutions, que se había posicionado rápidamente en el mercado con un producto muy similar al nuestro, pero con una base tecnológica que yo reconocía como la nuestra. Él había tomado nuestro código base, lo había modificado ligeramente y lo había presentado como suyo, con una campaña de marketing agresiva y un equipo de ventas implacable que no dudaba en usar tácticas desleales. Su éxito era una bofetada en mi cara,
un recordatorio constante de su traición, pero también la confirmación de que mi plan estaba funcionando. Él estaba construyendo su castillo sobre arena, sobre cimientos robados, y yo tenía la llave para derrumbarlo, para exponer su farsa. Mi abogado, Ricardo, me mantenía al tanto de los movimientos de David. Está invirtiendo fuertemente en marketing, me decía. Su producto está ganando tracción. Pero no te preocupes, estamos reuniendo más pruebas. Cada paso en falso que da, cada documento que firma, cada palabra que dice, lo estamos documentando. Sabíamos que David, en su prisa por el éxito y su desprecio por las reglas, había dejado un rastro digital. Contratamos a los mejores expertos forenses, un equipo de hackers éticos y analistas de datos de renombre, quienes trabajaron en secreto, recuperando datos de servidores de respaldo antiguos, analizando transacciones financieras complejas a través de paraísos fiscales, rastreando sus comunicaciones encriptadas y reconstruyendo la línea de tiempo de su fraude con una precisión milimétrica. Cada pieza del rompecabezas encajaba lentamente, revelando una red de engaños mucho más grande de lo que habíamos imaginado. No solo me había robado a mí, sino que había estafado a otros inversores, había evadido impuestos a gran escala y había manipulado el mercado. La magnitud de su avaricia era asombrosa. Pasaron 2 años. 2 años de trabajo incansable, de sacrificios personales, de noches sin dormir, de una disciplina férrea. 2 años de silencio, de preparación meticulosa, de construir la trampa perfecta. Mi equipo de Finextrack había crecido de un puñado de personas a una empresa de 50 empleados, todos ellos comprometidos con nuestra visión de integridad y excelencia, una familia unida por un propósito común. Nuestro nuevo software, Nexus, estaba listo para ser lanzado. Era la culminación de todo nuestro esfuerzo, una plataforma que no solo igualaba, sino que superaba con creces a cualquier competidor en el mercado, incluyendo el producto de Titan Solutions. Nexus era más intuitivo, más seguro, y ofrecía funcionalidades que David ni siquiera había soñado, porque su mente solo pensaba en el robo, no en la creación. Él creía que había ganado, que yo era un recuerdo lejano, una nota a pie de página insignificante en su historia de éxito fraudulento. Pero el día de la venganza había llegado, y Nexus era mi arma secreta, mi caballo de Troya. El lanzamiento de Nexus fue un éxito rotundo. La prensa tecnológica lo aclamó como el futuro de la gestión de proyectos, destacando su innovación, su interfaz de usuario impecable y su robustez. Los inversores se abalanzaron sobre nosotros, ofreciendo capital y asociaciones estratégicas que nos catapultarían a la cima. David, al principio, lo ignoró, pensando que éramos una pequeña startup sin importancia, una mosca molesta en su camino hacia el dominio. Pero cuando Finextrack comenzó a ganar cuota de mercado rápidamente, a robarle clientes a Titan Solutions y a atraer la atención de los grandes jugadores de la industria, David entró en pánico. Sus llamadas a sus abogados se hicieron más frecuentes, su rostro en las fotos de las revistas se veía cada vez más tenso, su sonrisa forzada se desvanecía, revelando la ansiedad que lo carcomía. La burbuja de su complacencia comenzaba a estallar, y él no podía hacer nada para detenerlo. Intentó demandarme, alegando robo de propiedad intelectual, una ironía cruel que me hizo sonreír por dentro, una sonrisa fría y amarga. Fue entonces cuando revelé mi jugada maestra. Su demanda fue el escenario perfecto, el telón se levantaba para el acto final de esta larga y amarga obra. El juicio fue un circo mediático, un espectáculo que atrajo la atención de todo el país. La sala del tribunal estaba abarrotada de periodistas, cámaras de televisión, curiosos y víctimas de David que esperaban ver su caída. David llegó con un séquito de abogados caros, con una sonrisa forzada en su rostro, intentando proyectar confianza y superioridad, pero sus ojos delataban el miedo. Yo, en cambio, llegué con Ricardo y mi pequeño equipo, armados con la verdad, con la paciencia de 2 años de espera, con la certeza de nuestra victoria. En el tribunal,
ante un juez imponente, un jurado atento y una sala de prensa abarrotada, presenté el anexo. La cláusula que lo incriminaba, que demostraba que cualquier desarrollo futuro basado en nuestra tecnología original me pertenecía. La voz de Ricardo, mi abogado, resonó con claridad y convicción mientras explicaba cada detalle legal, cada implicación de ese documento olvidado. Luego, presenté todas las pruebas de su fraude, los registros detallados de las transferencias bancarias que había hecho a cuentas offshore en paraísos fiscales, los correos electrónicos que había borrado pero que mis expertos forenses habían recuperado de servidores de respaldo ocultos, revelando sus planes, sus cómplices y la magnitud de su engaño. Presenté los testimonios desgarradores de los empleados que había despedido injustamente, quienes ahora estaban dispuestos a hablar, a pesar de las amenazas que habían recibido, sus voces temblorosas pero firmes. Incluso presenté grabaciones de sus llamadas telefónicas, donde se jactaba de su golpe maestro y se burlaba de mi ingenuidad, sin saber que cada palabra estaba siendo grabada por mis investigadores, cada risa, cada comentario despectivo, cada confesión. La sala del tribunal quedó en un silencio sepulcral, solo roto por el clic de las cámaras y el murmullo ahogado de los periodistas. El rostro de David, antes arrogante y confiado, se volvió pálido, luego ceniciento, y finalmente, una máscara de puro terror y desesperación, sus ojos reflejando la comprensión de su inminente caída. Sus abogados intentaron refutar las pruebas, argumentando que eran fabricadas, que yo era un socio resentido que buscaba venganza. Pero era inútil. La evidencia era abrumadora, irrefutable, una montaña de verdad que aplastaba sus mentiras. Cada argumento que presentaban era desmantelado por la solidez de mis pruebas y la elocuencia inquebrantable de Ricardo. La prensa, que había estado siguiendo el caso con avidez, se abalanzó sobre la historia como buitres. Los titulares gritaban en primera plana, en las redes sociales, en los noticieros: el magnate tecnológico David, apellido, arrestado por fraude millonario, el socio traidor desenmascarado en juicio público, Phoenix Tech, la venganza servida fría y calculada, un triunfo de la justicia. Su reputación se desmoronó en cuestión de horas. Sus nuevos socios lo abandonaron, sus inversiones se desplomaron, sus cuentas bancarias fueron congeladas, sus activos embargados. La gran corporación a la que había vendido nuestra tecnología original, al descubrir el fraude y el riesgo legal que implicaba, lo demandó por millones de dólares en daños y perjuicios, sumándose a la pila de sus problemas legales. Las autoridades lo arrestaron en la puerta del tribunal, esposado, ante las cámaras de televisión, un espectáculo humillante para un hombre que se creía intocable, por encima de la ley y la moral, un rey caído. Lo vi en las noticias, su rostro pálido, sus ojos vacíos, su vida desmoronándose a su alrededor. No había ira en mí, no había el fuego consumidor que me había impulsado durante esos 2 años de lucha incansable. Solo una profunda, fría satisfacción. Una sensación de paz y cierre que no había sentido en mucho tiempo, quizás nunca en mi vida. La justicia había sido servida, no con violencia, no con gritos, no con la pasión destructiva, sino con paciencia, con estrategia y con una mente calculadora que había esperado el momento perfecto. Mi nombre fue limpiado, mi negocio prosperó más allá de mis sueños más alvos. Phoenix Tech se convirtió en un referente en la industria, construida sobre los cimientos de la integridad, la resiliencia y la innovación, un faro de esperanza en un mar de engaños. David, en cambio, perdió todo: su fortuna, su libertad, su reputación y el respeto de todos los que alguna vez lo admiraron. Fue condenado a una larga pena de prisión y a pagar multas millonarias que lo dejaron en la ruina total, sin un centavo, sin un futuro. Su nombre se convirtió en sinónimo de traición, una mancha imborrable en la historia de la industria tecnológica, un recordatorio de la caída de un hombre por su propia avaricia. Y yo, Javier, finalmente, pude saborear cada bocado de ese banquete preparado con maestría. La venganza no es dulce, es fría, precisa y, en mi caso,
fue la única forma de recuperar lo que me fue arrebatado, de restaurar mi honor. Y al final, no solo recuperé mi vida, sino que construí algo mucho más grande y significativo sobre las cenizas de la traición. La verdadera victoria no fue su caída, sino mi propio resurgimiento, mi capacidad de transformar el dolor en poder, la traición en triunfo, y la desesperación en una determinación inquebrantable. Mi historia es la prueba de que, aunque el camino sea largo y oscuro, la justicia, tarde o temprano, siempre encuentra su día.